El tema que nos correspondió se trata de la normatividad, el POT. El grupo está conformado por Israel Suárez Moreno y David Rodríguez. Plan de ordenamiento territorial POC. En esta primera diapositiva podemos evidenciar un mapa de Girardot. Girardot tuvo una expansión hacia el lado este y sudeste, donde podemos observar que tiene una zona amplia de urbanización y una zona rural hacia el lado este. Entonces, el proceso de planificación territorial, tenemos tres puntos. En el primer punto está el diagnóstico. En el diagnóstico encontramos la definición de los recursos necesarios para su ejecución. Dos, balance de información. Y establecer las estrategias para realizar el proceso de transformación. Cuatro, realizar el análisis del territorio con dimensiones ambiental, económica, sociocultural, funcional, institucional. Quinta, realizar la cartografía. Y por último, sexta, realizar la conclusión del diagnóstico territorial. En el punto 3, va la implementación y el punto 4 sería la evaluación del POT. En esta diapositiva podemos observar que hay tres diferentes POT de ordenamiento territorial. Primero encontramos que si la población es superior a los 100 habitantes, se llama POT. En el otro encontramos el PBOT, indica planes básicos de ordenamiento territorial. Esto nos dice que si la población entre los 100 habitantes, para la de ordenamiento territorial, esto nos dice que es para una población superior a los 30.000 habitantes. Como Girardot es una ciudad que cuenta con 119.446 habitantes a la fecha, entonces el dinero correspondería a la ciudad de Girardot, POT. Aquí en el decreto 1077 nos habla que todo municipio tiene la obligación de adoptar un POC. Por primera vez, primero, la adopción por primera vez. Segundo, documentos se realizan. Los documentos dividían en diagnóstico territorial y cartografía. Segundo, documento técnico de soporte. Tercero, el proyecto de acuerdo y por último, el documento resumen. Tercero, alcance, adoptar el primer POC de acuerdo con el artículo 23 de la ley 91. En esta diapositiva podemos observar que están las leyes que abarcan el POC. Por primero encontramos que en la Constitución Política de Colombia establece la competencia de los municipios para el ordenamiento territorial. La ley 38 de 2017 nos habla que es obligatorio forma y contenido de las POT, PBOT y EOT. La ley 1454 de 2011 nos dice que distribuye competencias en materia de ordenamiento territorial. La ley 1551 del 2012 habla que establece función de los municipios formular y administrar los planes de ordenamiento territorial. Decreto 1077 del 2015 reglamenta y complementa las disposiciones de la ley 388 del 1990. Por último, es el acuerdo o decreto que adopta el instrumento de planificación territorial del nivel municipal.
En esta diapositiva podemos observar POT de Girardot. Hubo tres modificaciones que fueron en 2000, en el acuerdo 023-2000 se ejecuta el POT de Girardot. En el acuerdo 0 del 2002 ya llega la primera modificación y aquí se finaliza parte del POT. En el acuerdo 03 del 2006 se sigue modificando y ajustando algunos apartes de las configuraciones de la 029 del 2000. Y por último, el acuerdo 024 del 2011 nos dice que por el cual se adopta la modificación del POT del municipio de Girardot, Dinamarca. La ley 388 de 1990 nos dice que la etapa de combinación del POT se hace referencia a los siguientes: vigencia y componentes. Los componentes encontramos lo general, los pasos, programas de proyecto, programas de ejecución. Y la vigencia serían los tiempos de ejecución que tiene cada POC en sus diferentes zonas. En lo general, tiene un plazo a largo tiempo. En lo urbano, cuenta con mediano plazo y corto plazo. También habla de que tiene un mediano plazo y corto plazo. Programas de proyectos, mediano plazo y largo plazo. Y programa de ejecución, mediano plazo y largo plazo. Decreto 1077 del 2015 nos dice que los municipios y distritos tienen la obligación de realizar un POC, que todo POC seguirá el mismo. Aquí podemos evidenciar que los municipios deben proceder a la revisión del POC por alcance, documentos a realizar, condiciones para adelantar y motivos. En los motivos encontramos vencimientos, modificaciones y de manera funcional. Condiciones para adelantar a la fecha de vencimiento, vencimiento de corto mediano plazo. En los documentos a realizar iría el documento de seguimiento y evaluación, documento técnico de soporte, proyecto de acuerdo, documento de resumen, y en el alcance iría la revisión de todos los documentos del plan. En la siguiente diapositiva observamos que está el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo. Por la parte del ordenamiento territorial está la ley 248 donde nos habla que todo municipio o distrito debe tener su POT o debe formular unidades O. El decreto ley 019 de 2012 nos habla sobre los requisitos que debe llevar el POC para la medición. En el decreto 1807 de 2014 establece condiciones técnicas. Y en el decreto 1077 de 2015 nos habla de la gestión del riesgo. Ley 1522 de 2012. Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Paz. Resolución 448 de 2014. Reporte inventario de asentamientos. En el decreto 1076 de 2002, que usted nos habla sobre los estudios básicos y los estudios detallados. Los estudios básicos nos hablan como la realización de cómo se realiza el requisito para adelantar y en los estudios detallados nos permite categorizar el riesgo y establecer estructurales para su momento. Bueno, buenas noches. La ley 382 de 1997, en el artículo 2, habla de la participación democrática, en el que hay diferentes actividades. Estas lo conforman
las acciones urbanísticas, las administraciones municipales, distritales y las metropolitanas, que estos deberán fomentar y concientizar entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos en dicha región o en dicho municipio. También habla de que esta participación se debe desarrollar mediante un derecho de petición en el que este se celebrará mediante una audiencia pública y mediante el ejercicio de las acciones de cumplimiento. En el artículo 6 habla del concepto, y el objeto, en el que habla de que el ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto lo que es lo de implementar la planificación tanto económica como socialmente, con las dimensiones de dicho territorio, en los que estos, mediante 3 puntos, el primero es la definición de las estrategias territoriales de uso, tanto de ocupación y el manejo del suelo, en función de dichos objetivos, tanto económicos, urbanísticos y ambientales. El segundo punto habla del diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación. Estos permiten ejecutar actuaciones urbanísticas integrales y también pueden articular las actuaciones que afectan en la estructura del territorio del municipio. Y por último, la definición del programa proyecto. Este puede concretar propósitos, puede concretar diversos propósitos. Bueno, en el ordenamiento territorial pueden existir lo que es el municipio y el distrito, en donde se pueden considerar las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales. Y por último, en el artículo 22 habla acerca de la participación comunal en el ordenamiento del territorio. Prácticamente esto es lo que trata de que hay una organización por parte de la, de la sociedad, pues la comunión, en lo que las autoridades municipales o distritales se podrán delimitar en el área comprendida dentro del urbano, tanto en los barrios, agrupaciones y, como comúnmente conocemos, en los apartamentos. Bueno, la ley 388, como, como podemos observar en el cuadro o en el mapa, nos dan una definición de la ley 397, en lo que dice que en el plan de ordenamiento dice que es un instrumento técnico que poseen varios de todos los municipios del país para así planificar y tener mejor orden en cada uno de sus territorios. Y esto se compone de, de 6 elementos, en los que primero hablan acerca de los tipos de POT, en los que están el POT, que es el plan de ordenamiento territorial, PBT, que es el plan básico de ordenamiento territorial, y el EOT, que es el ordenamiento territorial.
Cada uno de los municipios deben tener por obligatoriedad el, ya sea el POT, el IoT o el PBOT, según, según el municipio. Los procesos del POT, el primero es la formulación, concertación y aprobación. La formulación se trata básicamente de cómo se debe formular o qué leyes deben tener en cuenta a la hora de realizarse. La concertación es como mirar estas leyes o artículos que pusieron en el POT o en el plan de manejo de cada uno de los municipios, está de acuerdo o qué correcciones debe hacer, y por último la aprobación. Ellos determinarán si es viable o no para el sitio, si es viable o no para así poderlo aprobar. Los principios, hay tres principios, hay tres principios. El primer principio es la función social y ecológica de la propiedad. Bueno, es entendida en el sentido de que la propiedad corresponde a cumplir funciones sociales y económicas que además de ser inferentes al reconocimiento de este derecho, tienen una conducción a la imposición de obligaciones con una legitimidad en su ejercicio. El segundo es la prevalencia del interés general sobre el particular. Entonces es oportuno saber que a pesar de que esto muchas veces no se lleva a cabo, o no es que se lleva a cabo, sino que prefieren el interés particular antes de poder ayudar a las personas que viven en el municipio. Las funciones ya las dije. Ahora el suelo, hay suelo urbano, suelo rural, suelo de expansión, no, suelo de expansión urbana, suelo urbano y suelo de protección, en los que ya le hablaré acerca de cada uno de sus suelos. El suelo urbano, como su nombre lo dice, se constituye un suelo en una vía urbana, en los que estos están conformados por edificios, vías, redes primarias de energía, acueductos, el acueducto alcantarillado y pluvial, en los que cada una de sus urbanizaciones y edificaciones debe contar con ello. En el suelo rural, en pocas para resumir, en el suelo urbano, tiene que ver con todo lo relacionado con qué, con el, con el urbano, o sea, con todas las urbanizaciones que se debe conformar. En el suelo rural, como su nombre lo dice, está constituida por los terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad, por su destinación a usos agrícolas, a usos ganaderos, y en pocas palabras, esto se debe, o el suelo rural es más que todo a las veredas y a todo lo relacionado con el campo. En el suelo de expansión urbana está constituido por la porción del territorio municipal, que está destinado a una expansión urbana que se habilitará o que se habilita para un uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento
según lo determinan los programas a ejecutar. El suelo suburbano constituye en las áreas ubicadas dentro del suelo rural en los que se mezclan suelo urbano y suelo rural. Bueno, las actuaciones urbanísticas son actuaciones de urbanización, tanto de parcelación como de urbanización y una edificación de inmuebles que estas están reguladas por unas normas y licencias. Y si estas normas o licencias no son cumplidas o no son o las incumplen, deben tener o tienen unas sanciones que puede ser leve, muy leve, leve, grave y muy grave. Ahora, los motivos de unidad pública. Este se declarará como utilidad pública o interés en los inmuebles que el gobierno expropie para ciertos fines. Bueno, la ley 15 54 del 2012 habla de que se dictaminan las diferentes normas en operación y en el funcionamiento de establecimientos de videojuegos y de otras disposiciones en la ley 1537 del 2012. Esta ley lo que hace es facilitar y promover lo que es el desarrollo urbano para así tener un acceso a una vivienda. Esta ley también dictamina otras disposiciones, como podemos observar en la ley 9 de 1939, habla de los diferentes artículos o títulos que van desde una protección al medio ambiente hasta los derechos y deberes a la salud. Bueno, en el nivel territorio o territorial, como podemos ver, 5, en los que el primero, los responsables son el gobernador o el alcalde, en lo que el gobernador y el alcalde debe tener lo que es un consejo de gobierno municipal y una secretaría. Y también en los otros responsables son las asambleas, los consejos y las entidades territoriales, en los que estos los apoyan lo que son los consejos territoriales de planeación, tanto departamental como municipal. En la planeación, el alcalde o gobernador por conducto del secretario de planeación se considera o es considerado por el Consejo del Gobierno, en el que una vez hecho eso, esto o la planeación que haya hecho el alcalde o el gobernador se debe presentar ante un consejo de planeación, en los que estos deben aprobar
Y en la aprobación, lo primero que se debe hacer es una formulación inicial, es decir, ahí se formula cómo se debe ir elaborando los planes de territorio en los que estos se presentan. Una vez hecho esta formulación, se debe presentar al Consejo de Gobierno, en los que una vez lo vean y lo vuelvan a leer y sepan y digan listo, una vez listo, lo vamos a llevar hacia un consejo de planeación, en los que este consejo de planeación, una vez modificado, una vez elegido, lo presenta como un proyecto definitivo para hacia una asamblea o hacia el consejo. La ejecución, en la ejecución se tiene en cuenta los planes de acción y en la evaluación se debe tener en cuenta el informe, la armonización y la calculación, en lo que el informe va por parte del alcalde o el gobernador, la armonización y su elección de presupuesto oficial al plan. Esto, una vez hecho el informe por parte del alcalde, estos deben presentar un ajuste de cómo queda el presupuesto para el siguiente año o para los siguientes 4 años. Y ya una vez hecho esto, se hace una articulación, en los planes, es decir, se ajusta qué planes se deben corregir, qué planes se deben quedar. Perdón, en la ley 1523 del 2012, esta ley la adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo, en lo que la política de gestión del riesgo establece un sistema de gestión de la gestión del riesgo de desastre. Este dictamina otras disposiciones en los que se dividen en 8 capítulos. En el primero habla de los capítulos. El primer capítulo habla de los principios y definiciones. Este trata de qué principios debe tener cada uno de los artículos para así dar una definición clara y concisa. Capítulo 2, una estructura, organización, dirección y coordinación, en lo que este capítulo habla acerca de cómo debe estructurar, de cómo se debe organizar, y cómo se debe direccionar un proyecto. En el capítulo 3 habla de los instrumentos de planificación, en lo que qué instrumentos se deben tener en cuenta a la hora de planificar o a la hora de ejecutar. Capítulo 4, sistemas de información, habla de los diferentes sistemas y de cómo se debe utilizar. Capítulo 5, mecanismos de financiación para la gestión del riesgo de desastres, es decir, qué mecanismos se debe llevar a cabo para llevar o para financiar lo que es la gestión del riesgo para en caso de emergencia, ya sea laboral, personal. Capítulo 6, habla de la declaratoria de desastre, calamidad y normalidad, es decir, debe una vez tenido el desastre, debe de colocar en la bitácora de obra el accidente que ocurrió dentro de la obra, qué normalidad sucedió en ese momento o cómo pasó. En el capítulo 7, régimen especial para declaratoria de calamidad pública y normalidad, es decir, este debe tener un régimen en especial a la hora de declarar una calamidad o una normalidad. En el capítulo 8, disposiciones finales. Estas hablan de qué disposiciones se deben tener en cuenta. Bueno, muchas gracias por su atención. Antes de finalizar, el POT se debe cambiar cada 12 años
por lo que en Girardot está hasta el 2011. Lo que hicieron fue modificar unos decretos y unas leyes, mas no lo cambiaron. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por su atención.